Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a empezar la unidad número 2. La unidad número 2, en esta unidad vamos a intentar dar una pequeña pero importante introducción a la teoría de conjuntos. Entonces, en esta unidad estudiaremos una introducción a la teoría de conjuntos. Eh, una de las cosas que es importante mencionar es que a partir de ahora, la unidad número 2 y la unidad número 3, vamos a empezar a tener nuestro primer contacto con cierto tipo de demostraciones o de argumentaciones donde vamos a empezar a estudiar todo lo que es la lógica matemática, en especial lo que son las reglas de inferencia para demostración. ¿Ya? Es decir, vamos a empezar a estudiar las reglas de inferencia, pero ahora dándole un contexto más específico, que es la teoría de conjunto. ¿Ya? En esta unidad de teoría de conjunto vamos a intentar dar una definición de un término que no sabemos cómo definir, pero que trataremos de dar una definición ajustada a lo que nosotros queremos de lo que es un conjunto, y sobre el álgebra de conjuntos, que es lo que nosotros conocemos como el álgebra de Boole. Vamos a definir lo que es un álgebra de Boole con conjuntos, ¿ya? Y las operaciones, vamos a aprender cómo operar con conjuntos y todas esas cosas importantes para la manipulación de los conjuntos desde el punto de vista abstracto, ¿ya? O sea, nuestro enfoque serán los conjuntos, pero desde un punto de vista abstracto. De aquí en adelante, todo lo que vamos a ver tiene que ver mucho con la teoría de conjuntos, o sea, estar bien definidos los conjuntos, las operaciones con conjuntos, las relaciones que se derivan a través de los conjuntos, las funciones que vamos también a utilizar con la teoría de conjuntos, y toda una serie de términos nuevos que vamos a introducir y que requieren demostraciones, y esas demostraciones las vamos a hacer tratando de establecer una analogía de lo que eran las fórmulas en la lógica proposicional, la argumentación para obtener la derivación de una fórmula, y que va a desencadenar en lo que es para nosotros una demostración, es decir, un argumento lógicamente consistente. Como dijimos en la unidad número 1, para nosotros nos interesan fórmulas tautológicas. ¿Eh? Entonces, a partir de esas fórmulas tautológicas que vamos a ver ahora, son lo que nosotros vamos a completar las demostraciones. Bien,
Para poder iniciar eh, todo lo que es la teoría de conjuntos, lo primero que debemos nosotros familiarizarnos es con el término conjunto. Cuando uno intenta dar una definición de conjunto, posiblemente no lo logre conseguir, ¿ya? Porque conjunto se le conoce en matemática como un término indefinido, ¿ya? Es un término que nosotros, o también en algunos casos lo llaman primitivo. Es un término tan básico que cuando nosotros intentamos dar una definición de conjunto, posiblemente podamos caer en errores al hacerlo. ¿Qué me refiero con eso? Que podemos definir conjuntos a partir de términos que necesitan definición. Entonces, como yo necesito definir sin ambigüedad, definir un conjunto a partir de otro término que necesita una definición específica, en matemáticas eso se le llaman términos primitivos o indefinidos. O sea, dar una definición de conjunto como tal parece que es una tarea bien difícil e imposible, y hasta el momento no hay una definición, no existe una definición de conjunto. Pero nosotros tenemos lo que es una noción de lo que posiblemente sea un conjunto. Entonces, nosotros pudiéramos empezar a hablar de esas nociones y pudiéramos decidir muchas cosas acerca de lo que es un conjunto. Por ejemplo, decir que un conjunto es una colección de objetos. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es una colección? ¿Ya? ¿Y por qué objetos? O podríamos decir que un conjunto es la unión de unos objetos o la agrupación de unos objetos. Entonces, esas definiciones, cuando el término, bien sea unión, agrupación o colección, necesita de una aclaración, evidentemente lo que tenemos allí no es una definición de conjunto, sino sencillamente es una noción de lo que es un conjunto. Entonces, quiero que quede bien claro que un conjunto o la definición de conjunto no la puedo definir de forma precisa. Más sin embargo, yo puedo dar una noción de lo que pareciera terminar siendo un conjunto, ¿ya? Y la noción más intuitiva que nosotros conocemos es esa de agrupar objetos o de caracterizar ciertos objetos. Por ejemplo, yo pudiera dar una definición de un objeto geométrico, el conjunto de todas las circunferencias. Eso es un ejemplo de un conjunto, más sin embargo, no estoy dando una definición, sino que sencillamente estoy tratando de caracterizar lo que es un conjunto. Es decir, dándole una característica a una cierta serie de objetos, que es lo que termina en realidad siendo un conjunto. Bien, la teoría de conjuntos no es algo tan la formalización de, de los conjuntos. No es algo que podemos decir que data de muchos años. El primer contacto con la formalización de lo que es la teoría de conjuntos, y cuando hablo de formalización hablo de establecer propiedades y una serie de hechos de los conjuntos, data aproximadamente del siglo XIX, es decir, del siglo pasado, de 2 siglos atrás, y se debe a un matemático llamado George Cantor.
Cantor es al que se le da, digamos, los créditos de formalizar de manera axiomática todo lo que es la teoría de conjuntos. Eh, y a partir de Cantor han surgido muchos matemáticos que han trabajado en, en esa teoría de conjuntos, y no es hasta aproximadamente también mediados del siglo XIX cuando otro matemático de nombre George Boole a esa teoría que estaba desarrollando Cantor, él dota de un álgebra y lo llaman el álgebra de Boole. Y no es otra cosa que dotar a los conjuntos de operaciones para poder satisfacer ciertas propiedades de esa teoría de conjunto de la cual hablaba Cantor. Entonces, tenemos hasta el momento dos matemáticos, digamos, que marcaron un hito en la formalización de la teoría de conjuntos, y estamos hablando de Cantor y de Boole. Cantor tratando de formalizar y construir una teoría a partir de los conjuntos, y Boole que a esa teoría le agregó lo que se llama el álgebra. Y cuando hablamos de álgebra estamos hablando de un conjunto de operaciones sobre otro conjunto que dota a ese conjunto de conjuntos una noción de operaciones, es decir, cómo trabajar con los conjuntos de forma como se trabajan los números, por ejemplo, cómo se trabajan ciertas herramientas numéricas del álgebra. Me refiero a los números enteros, a los números racionales, a los números reales. Sobre esos conjuntos se define una operación, y ese conjunto junto a ese conjunto de operaciones se le llama un álgebra. Pues a la álgebra de los conjuntos, a la teoría de los conjuntos, se le dota de un álgebra, que son una serie de operaciones que lo que hace es dotar de propiedades a esa familia de conjuntos, y eso es lo que se conoce como el álgebra de Boole. Entonces, vemos en este capítulo, vamos a tratar de estudiar la teoría axiomática de conjuntos y dotarlos de un álgebra. ¿Ya? Donde más adelante vamos a ir viendo poco a poco cuáles van a ser esas propiedades y esa álgebra que necesitamos construir. Bien, entonces para empezar a trabajar ese objeto que nosotros vamos a llamar conjunto, empezamos con dotarlo de una simbología, ¿ya? Que entonces podemos hablar de conceptos fundamentales. ¿Cuáles son esos conceptos fundamentales? Bueno, van a ser de conjuntos y elementos que pertenecen a un conjunto. Es decir, por notación o por conveniencia, nosotros vamos a asignar a las letras mayúsculas a los conjuntos. Es decir, ya desde ahora en adelante, cada vez que escribamos una letra mayúscula,
vamos a estar hablando de un conjunto y a los elementos de ese conjunto lo vamos a denotar con una letra minúscula. ¿Ya? Elementos, podemos llamarlos miembros, como queramos llamarlos. Entonces, para poder construir eh, la teoría, necesitamos aclarar cuál va a ser la notación. Letras mayúsculas para los conjuntos, letras minúsculas para los elementos de un conjunto. Y diremos que un elemento pertenece a un conjunto o está dentro de un conjunto y lo vamos a anotar con que X pertenece al conjunto y lo contrario, que no pertenezca al conjunto, lo vamos a anotar con una negación del elemento pertenencia. Es decir, este, este símbolo significa pertenece y este símbolo significa no pertenece. Es como hablar de una proposición y de su negación. ¿Ya? Eso básicamente es lo que nosotros estamos viendo en esta situación. Es decir, el, el símbolo de pertenencia puede ser una proposición atómica que una a dos enunciados. Y el de no pertenencia también es otra proposición que ya no es una proposición atómica, sino que es una proposición. Se desconectó Dul. Continúe eso, Daniel, usted que es un máster en lógica. Pues como estábamos hablando, el símbolo de pertenece, el de no pertenece. Es bueno recordar que los conjuntos se representan con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas. Eh, ya se había dicho también que, bueno, ya el profesor llegó. Le continúo luego, Félix. No se está escuchando, profe. No se escucha, profe. Revise a ver si su micrófono está apagado. De que sabe Félix Manuel si quiere que le sirva de intérprete. Es que puede tener el micrófono apagado. Él parece que está explicando, pero él piensa que lo estamos escuchando. Sí, pero no me está escuchando. Si no hubiese descendido. El profesor está en la Ay, que él tiene reunión. como el micrófono bajito, será, porque si, no aparece, yo ni sé. Profe, no lo escuchamos, profe. Yo estoy hablando. Pero no.
Chicos, pero digan algo porque se va a acabar la clase y no vamos a entender nada. El profe no se escucha. Hay que escribirle en el chat porque de repente él no nos escucha a nosotros. Es que no tenemos chat con él para escribirle. Le escribimos en el chat. Parece que es que su micrófono está bajito, algo, no sé. Puede ser personal por WhatsApp. Yo lo llamé ya y le informé de la situación. Ah, perfecto. Sí. Buenas. ¿Desde cuándo no escucharon? Desde que usted salió. Parte que usted estaba explicando lo de por comprensión y por extensión. Solamente veíamos lo que escribía, pero no se escuchaba nada. Cuando usted decía existe al menos o no existe, ahí fue que nos quedamos. Bien, lo que comentaba era que cuando nosotros hablamos de los conceptos fundamentales, es necesario dotar de una simbología a los conjuntos. Y entonces vamos a tomar a las letras mayúsculas como conjuntos y a las letras minúsculas como los elementos de un conjunto. Entonces, para empezar a construir esa simbología y esos conceptos fundamentales, es necesario empezar a dotar de un símbolo que llamamos pertenencia y decir que un elemento pertenece a un conjunto, lo vamos a denotar con esta notación, y para negar que pertenezca al conjunto, lo vamos a escribir como esto que está acá. Es decir, que tenemos la presencia de dos nuevos símbolos, existencia y no existencia, o pertenencia y no pertenencia en realidad, y que eso lo podemos ver como si fuese una proposición, P y no P, es decir, que satisfagan o que no satisfaga la proposición. Es decir, podemos ver esto como enunciados y esto, el conector de pertenencia o no pertenencia, como una proposición que nos va a determinar si existe o no existe en el conjunto, es decir, si pertenece o no pertenece al conjunto. Entonces, es la primera forma que podemos empezar a estudiar la simbología asociada a la lógica proposicional que conversamos en la unidad pasada. Otras de las cosas que podemos definir es los conjuntos por extensión y por comprensión. Un conjunto se define por extensión si se puede dar una lista completa de los elementos. Y se define por comprensión si se dota de una propiedad que satisfaga los elementos del conjunto. Bien.
les decía que de esa propiedad de extensión, que veíamos un ejemplo, podríamos decir X este conjunto. Eso es un conjunto que claramente está definido por extensión. ¿Por qué? Porque estoy dando la lista completa de todos sus elementos. Sin embargo, hay otros conjuntos que no puedo dar la lista completa, más sí puedo dar una propiedad que satisfaga los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, este conjunto es un conjunto que se define por comprensión, ya que yo no puedo listar todos los números que son divisibles por 9, pero sí sé que si un número pertenece a este conjunto, ese número es divisible por 9. Sin embargo, algunos conjuntos que se definen por extensión también podrían definirse por comprensión en algunos casos. No existe una regla que diga que siempre se va a poder escribir de esa forma, pero sí se pueden escribir. Por ejemplo, este conjunto X, yo lo puedo también escribir por comprensión de la siguiente forma. ¿Ya? Ese es un conjunto que está definido por comprensión y que a la vez se puede definir por extensión. Entonces, digamos que dar las definiciones del conjunto, bien sea por comprensión o por extensión, puede servirnos en algunos casos que sea necesario hacerlo. Entonces, bien. Para hacerlo de forma general, entonces nosotros diremos que un conjunto se escribe por comprensión si el conjunto, si los elementos del conjunto son elementos que satisfacen una cierta propiedad, ¿ya? Es decir, son los elementos que pertenecen a un conjunto U donde ellos satisfacen una propiedad. ¿Cuál propiedad? Bueno, la propiedad que estemos definiendo a partir de esos conjuntos. Bien, otra, ahora que ya tenemos la notación para describir los conjuntos y para trabajar con conjuntos, para decidir cuándo un elemento pertenece a un conjunto, cuándo no pertenece, entonces tenemos que empezar con nuestra primera definición y a partir de ella vamos a tratar de hacer una construcción axiomática de la teoría de conjuntos, y esa definición no es otra cosa que la igualdad de conjuntos. La definición de igualdad de conjuntos va a ser un concepto que, a pesar de lo sencillo y lo básico de él, de mucha importancia para nosotros, ¿ya? Porque con él vamos a poder dar o probar ciertas propiedades que satisfagan los conjuntos o el álgebra de conjuntos que nosotros vamos a definir. Entonces, esta definición dice lo siguiente: sean A y B dos conjuntos diremos que A es igual a B si ellos
tienen los mismos elementos. Es decir, que A es igual a B si se cumplen las dos siguientes condiciones. Primero, todo elemento del conjunto A también pertenece a B. Y segundo, todo elemento de B también pertenece a A. Es decir que cada vez que nosotros queramos mostrar que dos conjuntos son iguales, debemos mostrar que ellos tienen los mismos elementos. Que traducido al lenguaje o a la manera de establecer un lenguaje es que todos los elementos del conjunto A pertenezcan al conjunto B y que todos los elementos del conjunto B pertenezcan al conjunto A. Y eso es más o menos obvio si tenemos conjuntos que de alguna manera pudieran verificarse la igualdad de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, si tengo A el conjunto de todos los X los naturales, tales que X esté entre ese conjunto, es decir, para yo darme cuenta que estos dos conjuntos son iguales, tendría que el conjunto que está definido por comprensión tratar de establecer cuál es el conjunto por extensión. Es decir, me dice que son números naturales el conjunto A y que es un número que está entre 0, 1, 2, 3 y 4 y además se escribe de la forma 2x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, sencillamente es tomar los elementos 0, 1, 2, 3, 4, escribirlos de la forma 2x al cubo y empezar a ver cuáles son esos elementos. En el caso sería 0, para 1 sería 2, para 2 sería 16, para 3 sería 27 de 54 y para 4 128. Una vez que yo verifico que ahora el conjunto A ya está escrito por extensión, tengo que verificar ahora que cada un elemento de A pertenece a B y cada elemento de B pertenece a A. Allí claramente se ven que esos dos conjuntos son iguales, por lo tanto A es igual a B. Es decir, el estudio de la igualdad de conjuntos va a depender de varios factores. Primero, si yo puedo definir los conjuntos de la misma forma, y segundo, si puedo dar una lista de ellos. Pero eso no siempre va a ocurrir. Entonces,
vamos a ir viendo más adelante de qué manera nosotros podemos empezar a verificar esa igualdad de conjuntos sin necesariamente construir o poder dar una lista de todos sus elementos. Pero inicialmente, si me dan dos conjuntos numéricos o dos conjuntos donde yo pueda conocer cada uno de los elementos, es decir, escribirlos por extensión, la manera más expedita sería verificar que cada elemento de A pertenezca a B y cada elemento de B pertenezca a A. Entonces, eso ocurre solamente en los casos que yo pueda escribirlo. Más adelante vamos a establecer unas relaciones, unas equivalencias lógicas de cómo podemos entonces nosotros demostrar cuando dos conjuntos son iguales o cuando no son iguales. Pero poco a poco. Bien, otro de los conjuntos importantes en la teoría de conjuntos es lo que conocemos nosotros como el conjunto vacío. El conjunto vacío, intuitivamente, es un conjunto que no contiene elementos, es decir, un conjunto que no tiene elementos. ¿Ya? Esa es la manera intuitiva. Podemos pensar en la nada. O sea, la nada es el conjunto vacío. Un conjunto que no tiene elementos. Es decir, que si X es el conjunto vacío, entonces esto es equivalente a decir que para todo X no pertenece a X. Bueno, vamos a llamar esto en vez de X, voy a llamarlo A para distinguirlo. Esta es la definición de conjunto vacío. El conjunto vacío es equivalente a escribir que para todo X, para todo A no pertenezca al conjunto. Y para decir que X no es un conjunto vacío, si yo quisiera negar que X es un conjunto no vacío, entonces eso es equivalente a decir que para todo A pertenece al conjunto. Bueno, en realidad no, para todo no. Perdón. Sería la negación. Vamos a seguir la lógica. Sería así, ¿no? Nosotros vimos que eso es lógicamente equivalente a escribir la negación de para todo A es decir, que existe un A tal que A pertenezca a X. Esa sería la definición de un conjunto vacío y la definición de un conjunto no vacío. Es decir, aquí estaría definiendo el vacío y aquí el no vacío. ¿Ya? Se hace utilizando lo que se llaman los cuantificadores de existencia y el cuantificador universal de ¿qué? ¿Cuál es el otro cuantificador universal además del de existencia? Para todos. ¿Y cómo se llama ese cuantificador universal? No recuerdo el... Lo dije ayer en clase. Existe, no será. Está el de existencia y el otro. Universal. Entonces, ¿cuál es el otro cuantificador? No, el cuantificador universal y cuantificador
No escucho a nadie. Santa Cruz. Profe, no son universal y existencial. Cuantificadores universales y existenciales. En este caso, este es el cuantificador universal y este es el cuantificador existencial. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos es exactamente esa definición de un conjunto a partir de los cuantificadores. Es decir, estamos viendo de qué manera impacta la lógica proposicional, la lógica de predicado, los cuantificadores en la teoría de conjuntos. Es decir, cómo nosotros podemos empezar a definir conjuntos a partir de la lógica, de las proposiciones, de los conectores lógicos, de las reglas de inferencia que vamos a utilizar, de los cuantificadores, etcétera, 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 de los predicados. Es decir, cuando yo escribo A pertenece a X, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el término? ¿Y quién es el predicado? El predicado pertenece a, y el sujeto es a, que está primero, y El término. el término. El término. El término es A y X. A y X son los términos. Y el predicado es A. A y X son términos y nuestro predicado es pertenece A. y ahí lo que estamos escribiendo es decir, nuestro predicado ya lo estamos identificando con un símbolo, ¿ya? Recuerda que nosotros escribíamos María canta ópera. María canta ópera. Entonces, para nosotros, María Es el término. era un término Y canta ópera. y el predicado era que cantaba ópera. Y escribíamos OM. O mayúscula. Profe, yo creo que entendí algo que estaba confundida ahora. A pertenece a X, estamos hablando de los términos A y X y nuestro predicado que une a esos términos es el de pertenencia. ¿Qué entendiste, Evelina? Ahora entendí por qué que X no es parte del predicado. Porque comparando, disculpen la bulla, voy a cerrar la puerta, porque comparando si fuese esa oración en lengua española, pertenece a X, sería sería el predicado, pero aquí X no es predicado porque el predicado es lo que representamos por un símbolo de pertenece. Entonces, por eso es que tanto A como X son símbolos. Entiendo. Porque no puedo representar por un símbolo pertenece a X, sino pertenece a solamente. No solo por eso, sino porque un término es un objeto definido de quien se habla en una oración. Entonces, A es un objeto y X también es un objeto. ¿Ya? Y el predicado es la acción en la cual se involucran los términos. Aquí la acción es pertenece a. Por eso ese es el predicado. Cuando nosotros hacíamos esta traducción en la lógica de predicados, por ejemplo, el ejemplo que está acá, María canta ópera, la acción es canta ópera. Ópera no es un objeto, ¿ya? Pero María sí. Y la acción es que canta ópera, ¿ya? Pero nosotros también dimos ayer algunos ejemplos donde mezclábamos dos términos y un predicado. Vamos a ver quién se acuerda de un ejemplo de lo que vimos ayer.
Usted dijo uno que era. Y el señor azul. No te escucho, José. El señor azul es padre de Abner. Es padre de Abner. No escuché lo que dijo José, pero alguien que me pueda traducir lo que dice José. No sé por qué yo no lo escucho. Él está mencionando el ejercicio que decía, el señor Abdul es el padre de Abner. Ah. El internet del profe está malo. Alguien que me ayude con la otra parte, que no me acuerdo. Yo sé que la otra parte involucra si tiene el cabello largo, pero no recuerdo bien la otra parte. ¿Quién fue que llamó al profe ahorita? ¿Cuál es el predicado? Es el padre de. Es el padre de. Es el padre de. Ese es el predicado. Y tenemos entonces como términos el señor Abdul Lugo y Abner. Lugo y Abner. El señor Lugo y Abner. Entonces, nosotros, si traducimos eso en la lógica de predicados, sería el padre. Una P mayúscula podríamos poner. ¿Ya? P mayúscula. Entonces, esto que está acá es exactamente similar a cuando decíamos A pertenece a X. A y X son los términos y pertenece a es el predicado. En nuestra lógica ahora de la teoría del conjunto, nosotros hubiésemos colocado como que pertenece a y X, ¿cierto? Pero ya nosotros tenemos una simbología adoptada para eso y escribimos A pertenece a X. Pero esta es la simbología de lógica de predicado en matemáticas, ¿ya? Si no tuviésemos un enunciado matemático, sencillamente escribiríamos como está acá. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Entonces, volviendo a lo que hemos hablado, recordando, tenemos entonces la definición del conjunto vacío. Si queremos definir a X como el conjunto vacío, eso es equivalente a escribir para todo A no pertenece a X. Y para decir que un conjunto no es vacío, sencillamente eso es que existe un A tal que A pertenece a X. Entonces tenemos traducido en la lógica formal, la lógica de predicados con el cuantificador existencial y el cuantificador universal, que X es vacío, o la negación de que no es vacío. ¿Comprendido eso? Sí. Sí, profe. Bien. Correcto, no. Entonces escribir que un conjunto es vacío es sencillamente escribir por notación este conjunto que está acá. ¿Correcto? Es decir, sencillamente nos vamos a decir que A es el conjunto vacío. Y en muchos textos acostumbran a agregarle las llaves, pero cuando le agregan las llaves, ya ese conjunto no es vacío, porque es un conjunto que contiene a un conjunto. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bien en cuenta la diferencia que hay entre ese conjunto y el conjunto escrito de esta forma. Profesor. Esto simboliza el conjunto vacío
y este simboliza el conjunto que contiene un conjunto, el conjunto vacío. Dime. Una pregunta. Si se pone en la llave solamente, ¿no se representa como el conjunto vacío también? Porque hay libros que lo presentan así y hay autores que lo presentan de esa manera. Es lo que estoy explicando, José. Que la manera correcta de escribirlo es así, Okay. o así, pero así representa el conjunto vacío. Y de esta forma no es el conjunto vacío. Ese es el conjunto que tiene un conjunto adentro que se llama el conjunto vacío. Por lo tanto, ya no es un conjunto vacío. Sí, si yo quiero yo representar un conjunto vacío, es esto que está acá. Ok, pero yo quiero, déjeme ver si usted me entiende. Como usted lo presenta al principio, X igual, abre llave, pone el conjunto vacío dentro y cierra la llave nuevamente. Ese no es un conjunto vacío. Lo que yo le digo es que hay autores que presentan solamente la llave sin nada adentro, o sea, la llave sin ningún. Entonces, no sería correcto. Es lo que te estoy diciendo, que no es la forma correcta de escribirlo. Está bien, ok. Entendido ahora. ¿Ya? Esa no es la forma correcta de escribirlo. Aunque hay autores que lo asumen de esa forma, pero no es la forma correcta de escribirlo. Bien. Bien, yo prefiero dejar la clase de hoy hasta aquí. Y comenzar entonces la próxima clase con a definir lo que es subconjuntos y empezar a hablar de lo que son las equivalencias para definir igualdad de conjuntos. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy por aquí y nos vemos entonces el próximo viernes a las 7 de la noche. Gracias, profe. Pase buenas noches. Igualmente. Correcto, maestro, correcto. Feliz noche para todos. Muy buena lectura.